La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para hoy, Viernes Santo, donde vamos a meditar sobre el resultado de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usaremos el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículos del 17 al 30. Así nos dice la palabra de Dios. Y cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron Pilato a los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es el Evangelio que vamos a meditar en este Viernes Santo. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a los sembradores y estudiantes de Academia Cristo, es una bendición estar compartiendo con ustedes este mensaje de Viernes Santo. Hoy en día encontramos que es muy importante estudiar la Cristología. Cuando ustedes como estudiantes de Academia Cristo están pasando discipulado 1, discipulado 2, van a encontrar que somos cristocéntricos en todo lo que hablamos, en lo que creemos, en lo que defendemos. Pero también para los hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, sabemos que todas nuestras actividades de estudio, de sermones, de meditación, están centradas en Cristo. Por eso para nosotros como confesionales es muy importante la Cristología. Pero cuando preguntamos a otras religiones, ¿quién es Cristo para ellos? Y encontramos, por ejemplo, entre los musulmanes, para ellos Jesús es igual que Abraham, que Moisés y aún que su propio profeta Mahoma, porque consideran a Jesús igual de importante que ellos, puesto que consideran que Jesús es solo un mensajero. Pero si usted y yo salimos en este momento a la calle y le preguntamos a las personas ¿quién es Jesús?, nos llevaremos una sorpresa. Porque la mayoría de personas no saben quién es Jesús, no saben que Él es Dios, no saben que Él es el Salvador, no saben o no creen, en otras palabras,
que Él vino a este mundo para el beneficio de todos. Pero también encontramos cristianos que tienen la Biblia abierta y no saben quién es Jesús. Y por esto, si vamos al evangelista Mateo, el capítulo 7, los versículos 22 al 23, son unos versículos duros, tristes y dolorosos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, y apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya les dije, son versículos tristes y dolorosos para muchos que hoy en día creen conocer a Jesús, pero no confiesan verdaderamente quién es. Para muchos que hoy en día están desconectados totalmente de Jesús y creen que haciendo obras o dejando de hacer obras son salvos. Y realmente, ¿qué les va a decir Jesús el día en que Él venga por segunda vez? El día en que se muera y se llegue a su presencia. Nunca los conocí. Por eso es muy importante para usted y para mí saber que en esta Semana Santa estamos centrados en la meditación del segundo artículo del Credo Apostólico, que habla acerca de Jesús, acerca de quién es Jesús. Y usted y yo, como cristianos que manifestamos y vivimos nuestra fe como confesionales, no podemos ni balbucear o dudar en cuanto a quién es Jesús para nosotros. Porque no solamente está en juego nuestra relación con Dios en este momento, sino también estaría en juego nuestra eternidad. Hoy, si nosotros no confesamos o no tenemos una seguridad plena acerca de quién es Jesús, estaríamos pecando contra el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento nos enseña claramente el nombre de Dios, y el nombre de Dios es Jesús. Y si no podemos ver claramente quién es Jesús para nosotros, es porque nos falta temor de Dios, y es por esto que así como habían unos soldados allí de manera pagana disfrutando la muerte de Jesús y por su incredulidad fueron echados al infierno, usted y yo merecemos ir al infierno también por no confesar y no saber quién es Jesús. De nuevo, volviendo al tema que estamos hablando en este Viernes Santo, de la Cristología, que es el estudio de Cristo, quién es Jesús para nosotros, encontramos que la Biblia nos enseña que Él tiene 3 oficios: profeta, el ser rey y sacerdote. Vamos a centrarnos hoy en el último oficio que les acabo de mencionar. Él es sumo sacerdote. Cuando estudiamos las páginas del Antiguo Testamento, aprendemos que los sacerdotes eran muy importantes para la adoración, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios. Pero si notamos bien y leemos bien el Antiguo Testamento, antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, que allí dio la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, las personas hacían sacrificios sin ningún mediador. Pero luego de que Dios dio la ley, puso al sacerdote con ese oficio de representar al pueblo. Y cada sacrificio que llevaba el sacerdote, cada sacrificio que llevaba el israelita, mostraba que eran pecadores y que necesitaban de la expiación de sus pecados. En otras palabras, ese sumo sacerdote era un tipo del Salvador, de ese Salvador que todos nosotros necesitamos. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús se sacrificó? Pues aquí estamos entendiendo lo que nos enseña la Cristología, lo que nos enseña el evangelista Juan en este Viernes Santo. Él nos está representando a nosotros delante de Dios. Él se sacrificó por nosotros. Y por esto, cuando estamos hablando
del tema de la cristología, de quién es Jesús para nosotros, podemos hablar tranquilamente que en la cruz podemos ver la justicia de Dios y el amor de Dios. En la lectura del Nuevo Testamento para este día, usando Hebreos, en el capítulo 5, versículo del 8 al 10 leemos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay palabras claves en estos versículos, y una de esas palabras claves está hablando de la obediencia. ¿La obediencia de quién? De Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Primero que todo, es interesante que podamos ver que esa obediencia de Jesús fue al Padre en los cielos, y Él fue obediente al Padre en los cielos por amor a usted y por amor a mí, porque estos versículos nos muestran muy bien, y el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro, nos señala muy bien que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. En su obediencia nosotros somos perdonados. Nos dice este pasaje que en su obediencia Él es el autor de nuestra salvación. Esto es la cristología, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Cómo en su obediencia perfecta, en su vida perfecta, Él amó al Padre por amor a nosotros y mostró su obediencia, no solamente en obedecer al Padre todos los mandamientos, sino también al ir a la cruz. Por esto, continuamos con el libro de los Hebreos y nos dice en el capítulo 4, los versículos 14 y 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo más posible es que Jesús fue tentado a no ir a Jerusalén. Lo más posible es que Jesús fue tentado a no ir a la cruz. Pero Él realmente nunca pecó. Su esencia perfecta lo llevó a obedecer al Padre. Y Él sabía muy bien que en la cruz estaba la justicia y el amor de Dios. La justicia porque Él recibió toda la ira de Dios por culpa de nuestros pecados. Y el amor porque por medio de este acto usted y yo somos perdonados únicamente por la obra de Jesús, que es nuestro sumo y perfecto sacerdote. Un testigo que estaba allí debajo de la cruz es el evangelista que estamos meditando hoy, hablando del evangelista San Juan. Él nos está relatando en su evangelio cómo en la obediencia de Jesús al estar en la cruz, Él permitió que fuera tratado como un vil criminal. Por eso lo crucificaron al lado de Él 2 malhechores. Pueden notar ustedes todo lo que sufrió Jesús como sumo sacerdote, ese sacrificio que hizo Él por amor a usted y por amor a mí al ser tratado como un vil criminal. ¿Qué había hecho Jesús durante 3 años? Caminó por Galilea, por Samaria, por Judea, haciendo milagros, curando a las personas, resucitando muertos, dando de comer a los hambrientos y lo más importante, dándoles alimento espiritual, hablándoles que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. ¿Y cómo lo están tratando aquí? Como un vil traidor. Porque eso es lo que hicieron los líderes religiosos. Llevaron al pueblo y al imperio romano para que consideraran a Jesús como un traidor de Roma. Y por eso fue llevado a la muerte. Pero en esa cruz que encontramos la justicia de Dios y el amor de Dios.
Era necesario que Jesús estuviera allí pagando toda esta humillación en nuestro lugar para que el amor de Él, al morir por nuestros pecados, usted y yo tengamos la verdadera paz. Pero lo que no esperaban los líderes religiosos, y por eso fueron a decirle a Pilato: quita esa imagen, ese mensaje, el cual él puso: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto es una verdad que la cristología nos muestra, y usando al evangelista Juan hoy, que nos está enseñando de la cristología, quién es Jesús, realmente muestra que Él es Rey. Es un Rey muy diferente a todos los reyes del mundo. Y sobre todo pensemos hoy en día aquellos que se autodenominan Mesías o se autodenominan Cristos. Estos falsos profetas no pueden hacer lo que Cristo hizo por todos, porque estos falsos profetas que se autodenominan Cristos o Mesías no pueden salvarse ni a ellos mismos ni a nosotros, porque son igual de pecadores que nosotros. Por eso Jesús es nuestro Rey, porque Él hizo con su muerte, con su sufrimiento, con su obediencia, de que usted y yo hiciéramos parte del pueblo de Dios. Usted y yo no somos judíos de nacimiento, pero sí somos pueblo de Dios. Pertenecemos espiritualmente al Israel espiritual, al Israel de Dios. Y todo esto por esa obediencia perfecta de Cristo, porque en la cruz Él recibió la justicia de Dios en nuestro lugar, y en respuesta a esa justicia nosotros recibimos el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados. Lo que muchos no sabían allí, y Juan lo está contando en el Evangelio para hoy, sin dudarlo, inspirado por Dios, fue el cumplimiento de 2 salmos. El primero, el Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto hacía parte de la humillación de Jesús, y los soldados romanos, que estaban tan acostumbrados a humillar a los que ellos asesinaban, a los que ellos llevaban a la pena de muerte, ellos no sabían que estaban siendo utilizados por Dios para el plan de salvación. Toda esta humillación de Jesús la sufrió en la cruz, y una vez más allí Él recibió la justicia de Dios, el castigo de Dios por nuestros pecados, y nosotros tenemos el perdón de los mismos. Pero el Salmo 69:21 nos dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto nos recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, y ese mismo evangelista Juan nos muestra esto. Si usted quiere aprender de la cristología, estudie el Evangelio de Juan a profundidad, así como lo estamos haciendo hoy. Y Jesús le dijo a esta mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Pero ahora podemos ver este contraste. Él le dice a la mujer samaritana que es la fuente de agua viva, que Él está dando agua viva. Pero ahora, ¿qué estamos viendo? Que le está sufriendo en la cruz. La sed que trae la muerte. El castigo de la justicia de Dios Él la está viviendo, por amor a usted y por amor a mí. Por eso en la cristología es muy importante esas 2 palabras: la justicia y el amor de Dios. Y eso lo encontramos en Jesús. Esta justicia, donde Él está sufriendo esa sed eterna, en ese minuto que Él estaba padeciéndola. Eso es el milagro que vemos en la cruz, cómo Él pagó ese sacrificio que Él tuvo por nosotros ser liberados de una eternidad en el infierno. Él lo pagó con un solo acto. ¿Y dónde encontramos de esta agua viva, de esta agua que no nos da sed?
en las Escrituras, en la palabra de Dios. En esta misma palabra de Dios que nos enseña que usted y yo necesitamos de este sumo sacerdote para estar en paz con nuestro Dios. Pero hablando más del amor de Jesús, y lo vemos en esa cruz. Habían varias mujeres, María, y estaba la hermana de María. Estaba, como nos dice, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y ellos fueron testigas de ese amor de Jesús hacia su madre. Le dijo a su discípulo Juan, ahí tienes a tu madre, y a su madre le dijo, ahí tienes a tu hijo. La magnificencia del amor de Jesús aquí, preocupándose por su madre. Y muestra ese amor que Él tiene por todo el mundo. Ese amor que Él mostró por usted y por mí. Y por esto, no solamente en la Semana Santa, no solamente en el Viernes Santo, nos concentramos en Cristo, sino en cada momento de nuestra vida. Cristo es nuestra razón de ser. Cristo es nuestra vida. Por esto, hoy podemos concluir con este mensaje. Y como el Espíritu Santo siendo nuestro maestro, porque estamos en la escuela del Espíritu Santo, Él nos enseña cómo un sacerdote hacía sacrificios día tras día, pero Cristo Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. Consumado es. Tiene mucho significado estas palabras para usted y para mí, porque aquí está nuestra salvación, está nuestra redención. Jesús con esto mostró que Él cumplió obediente y perfectamente toda la voluntad del Padre por amor a usted, por amor a mí. Esa justicia de Dios, la ira de Dios que usted y yo merecemos por nuestro pecado, Cristo Jesús la sufrió para que seamos llamados hoy hijos de Dios, para que tengamos el perdón de nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es Dios hecho hombre. ¿Quién es Jesús? Aquel que sufrió la justicia de Dios en mi lugar y por amor Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? Aquel que nos va a recibir el día que partamos de este mundo o cuando Él venga por segunda vez. No tengamos miedo que Él no nos va a decir, no los conozco, al contrario. A usted y a mí, que confesamos el nombre de Jesús, que sabemos quién es Jesús por la obra del Espíritu Santo, Él nos va a decir, venid benditos de mi Padre, a este reino preparado para ustedes. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, infinitas gracias te damos por bendecirnos con tu palabra en este Viernes Santo, por hablarnos de Cristo, por hablarnos de esto tan importante para nosotros, que Él es nuestro sumo sacerdote, de que en Él encontramos la verdadera paz, y permite que siempre hablemos de Él y nuestra vida esté conectada a Él. Te presentamos hasta tu iglesia para que sigamos siendo fieles a tu palabra. Te presentamos a nuestros hermanos que están enfermos, que han pedido oración. Jorge y su esposa, que son familia de nuestro liturgista Juan García. Ellos viven en México. Bendíceles, fortaléceles. También oramos por nuestra hermana Socorro, Mariano, por Yoli Vargas y nuestra hermana Nelly, acá en Colombia. Bendícelas. E igualmente oramos por todos nuestros hermanos que han pedido oración, que están en su lecho de enfermos. Pero también presentamos, Señor, el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica y la mamá de las hermanas Agudelo. Y bendice también, Señor, a todos los médicos, a todos aquellos que están invirtiendo su tiempo en curar vidas, en cuidar de tu creación. También queremos pedir en este Viernes Santo que este mensaje de redención llegue a muchas personas, que muchos puedan confesar que Jesús es Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Permite que cada día seamos diferentes, que vivamos en tu palabra y que seamos como esta mujer samaritana que escuchó de Jesús
estas fuentes de agua viva, que nuestras vidas sean producidas por las fuentes de agua viva y mostremos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey y profeta, y podamos alabarlo y glorificarlo siempre. Bendice el ministerio de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo, y que podamos seguir alimentando y cuidando la fe de muchos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, ha sido una bendición compartir con ustedes este mensaje. Nos esperamos el domingo a las 9 de la mañana, hora de Colombia, para que meditemos sobre la Pascua, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una buena tarde en el Señor y que sigamos conectados con la gracia de Él.